Babilonia surgió en uno de los puntos más importantes de la antigüedad. A las orillas del río Éufrates, en el corazón de la Mesopotamia, una región que hoy corresponde al centro y sur de Irak. Esa ubicación no era casualidad. El río proporcionaba agua para el consumo e irrigación para los cultivos, transporte de mercancías, y una ruta natural para viajeros y ejércitos. La ciudad nació exactamente donde la vida era posible en medio del desierto. Babilonia se encontraba en una especie de cruce natural entre civilizaciones. Caravanas provenientes de Asia, Arabia, Persia e incluso del Mediterráneo pasaban por ahí constantemente. Ese flujo incesante convirtió a la ciudad en un enorme crisol cultural lleno de diversidad. Religiones distintas, creencias variadas, lenguas de todos los tipos, y costumbres muy diferentes entre sí. Desde muy temprano, Babilonia se transformó en un centro cosmopolita donde las ideas se encontraban, se mezclaban y daban origen a nuevas formas de vivir. Con tanto intercambio comercial y cultural, Babilonia creció con rapidez. Dejó de ser solamente un punto de paso y se convirtió en un punto de referencia. La economía floreció y muchas personas comenzaron a migrar hacia la ciudad en busca de oportunidades, protección y acceso a servicios que solo una gran urbe podía ofrecer. La mezcla de pueblos también dio origen a una sociedad rica en tradiciones, al mismo tiempo, muy abierta a cambios. La fama de Babilonia comenzó a construirse desde sus primeros siglos. La ciudad fue planificada con calles amplias, zonas bien definidas, y una fuerte influencia religiosa desde sus inicios. El templo era el verdadero centro de la vida social, y alrededor de la ciudad se expandía. La presencia religiosa reforzaba la idea de que Babilonia era una tierra sagrada, lo que aumentaba aún más su prestigio. A pesar de estar rodeada por desiertos, Babilonia parecía un enorme oasis. Esto se debía a que sus gobernantes desarrollaron un sistema complejo de canales de agua que recorrían toda la ciudad. Estos canales llevaban agua del río Éufrates hacia los barrios internos e irrigaban los campos de cultivo, abastecían casas y templos, y permitían el transporte de pequeñas embarcaciones dentro de la propia ciudad. Esta red hidráulica fue una de las grandes responsables por el crecimiento urbano. Garantizaba abundancia en una región donde la supervivencia dependía totalmente del agua. Con los canales funcionando a la perfección, Babilonia prosperó. Casas, mercados, talleres, templos y palacios comenzaron a surgir por todas partes. La ciudad se desarrolló con calles amplias y bien organizadas, sectores destinados al comercio, a la administración y a la vida religiosa, y murallas que delimitaban su expansión. Esta combinación de recursos naturales y de ingeniería convirtió a Babilonia en una de las ciudades más grandes del mundo en su apogeo. Uno de los mayores símbolos de este crecimiento y riqueza eran los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque su existencia exacta aún es debatida por historiadores, los relatos describen enormes terrazas elevadas, árboles y flores exóticas, sistemas de irrigación que llevaban agua hasta la cima, de una auténtica montaña verde creada artificialmente. Estos jardines consolidaron la fama de Babilonia como una ciudad extraordinaria, adelantada a su tiempo. El avance económico permitió que los babilonios invirtieran en templos monumentales, estatuas gigantes, portones ricamente decorados, y palacios adornados con ladrillos esmaltados. Cada construcción reflejaba poder, religiosidad, y el deseo de impresionar tanto a visitantes como a pueblos vecinos. La puerta de Istar y la vía procesional, que surgieron después, pero son icónicas, son pruebas del enorme impacto visual y espiritual que la ciudad ejercía. El desarrollo urbano, tecnológico y artístico transformó a Babilonia en uno de los mayores centros culturales y económicos de la antigüedad. La ciudad se convirtió en un símbolo de poder, un centro de conocimiento, y un lugar donde la grandeza humana parecía no tener límites. Babilonia no se convirtió en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo solo por su ubicación. Su economía experimentó un crecimiento impresionante, gracias al río Éufrates y al extenso sistema de canales. La agricultura era extremadamente productiva.
Del comercio interno y externo era constante. Caravanas traían y llevaban mercancías por todo Oriente. Los productos que circulaban incluían cereales, dátiles, tejidos, cerámicas, metales, artículos de lujo provenientes de Persia, India y Egipto. Mientras más crecía la ciudad, más riqueza acumulaba, creando un ciclo continuo de prosperidad. Con tanto dinero entrando, los babilonios invirtieron en grandes obras monumentales. La arquitectura se convirtió en uno de los mayores orgullos de la ciudad. Construyeron de enormes templos, zigurats, que servían como centros religiosos y administrativos. Palacios reales con ladrillos esmaltados y salas decoradas. De estatuas y esculturas de dioses, reyes y criaturas mitológicas. En monumentos ceremoniales como portones y avenidas procesionales. Cada edificación tenía una función religiosa, administrativa o incluso propagandística, reforzando la imagen de Babilonia como un imperio poderoso y bien organizado. Uno de los elementos más distintivos de la arquitectura babilónica era el uso de ladrillos coloridos, muchas veces esmaltados en tonos azules, dorados y verdes. Estos ladrillos estaban decorados con relieves de animales sagrados, representaciones de divinidades y símbolos de protección. Este estilo se volvería un ícono del imperio neobabilónico, especialmente en la famosa Puerta de Istar, pero sus raíces se remontan a periodos más antiguos, como la fase de crecimiento económico que estamos describiendo. En Babilonia, la arquitectura y la religión eran inseparables. Los templos no eran solo lugares de culto. También funcionaban como centros de almacenamiento de granos, espacios de enseñanza, lugares donde se guardaban registros administrativos, incluso como instituciones similares a bancos. La economía y la fe se mezclaban, y los sacerdotes tenían una influencia enorme en el gobierno. La estructura gubernamental babilónica estaba dividida entre nobles de familias poderosas, que tenían el mando político, y sacerdotes, que controlaban la vida religiosa y gran parte de la economía. Esta alianza entre poder político y autoridad religiosa ayudó a mantener el orden, la recaudación de impuestos, la administración de obras públicas y la supervisión de las construcciones más importantes. Todo esto contribuía a la imagen de Babilonia como una ciudad organizada, rica e imponente. El nombre Babilonia, tal como lo conocemos hoy, no es el nombre original de la ciudad. En realidad, es una adaptación griega. Cuando los griegos entraron en contacto con relatos provenientes de la Mesopotamia, comenzaron a llamar a la ciudad Babil. Pero ese nombre no refleja de manera fiel como los propios babilonios llamaban su ciudad. En la lengua acadia, un idioma semítico hablado en la región mesopotámica, el nombre original era Babilim o Babilu, cuyo significado es Puerta de los Dioses. Esta traducao expresa perfectamente la visión que los antiguos mesopotámicos tenían de sí mismos y de la grandeza de su ciudad. Para los pueblos de la Mesopotamia, Babilonia no era simplemente una ciudad más. Era considerada el punto de contacto entre el mundo terrenal y el mundo divino. Los babilonios creían que sus templos eran moradas de los dioses, especialmente el templo dedicado a Marduk, su principal divinidad. Que su ciudad era un lugar sagrado, elegido por los dioses para ser el centro del universo. Por eso Babilonia llevaba un nombre tan simbólico, la puerta por la cual los dioses descendían para interactuar con los seres humanos. El significado de puerta de los dioses también reflejaba la enorme cantidad de templos existentes, sus ceremonias religiosas, el papel central de los sacerdotes, la creencia de que el rey era un representante directo de los dioses en la tierra. El nombre reforzaba esta conexión espiritual y ayudaba a construir la imagen de Babilonia como una ciudad mística, poderosa y profundamente religiosa. Cuando los pueblos vecinos, como los asirios, los persas y, más tarde, los propios griegos, escuchaban sobre la grandeza babilónica, el nombre Puerta de los Dioses causaba una enorme impresión y fortalecía aún más la fama de Babilonia como una ciudad sagrada. Con el paso del tiempo, del nombre acadiano fue adaptado. Recibió nuevas pronunciaciones, hasta convertirse finalmente en Babilonia, la forma que usamos hasta la actualidad.
Esta evolución lingüística explica por qué el nombre conservó tanto prestigio a lo largo de los siglos. Hammurabi no fue simplemente un rey más de la Mesopotamia. Él fue el sexto monarca de la dinastía amorrita y se convertiría en el gobernante responsable por transformar Babilonia en un auténtico imperio. Cuando subió al trono, la ciudad aún no había alcanzado su máximo esplendor. Pero bajo su liderazgo, Babilonia se transformaría en la mayor potencia de toda la región. Hammurabi asumió poder en medio a un escenario complicado. La Mesopotamia estaba dividida en varias ciudades-estado, cada una intentando expandir su influencia. Los conflictos entre sumerios, acadios y amorritas eran constantes. Aún así, desde el inicio Hammurabi demostró una enorme habilidad política y militar. Estableció alianzas con ciudades vecinas. Evitó guerras innecesarias en los primeros años. Fortaleció la economía interna. Reorganizó la administración pública. Preparó su base de poder antes de iniciar sus grandes campañas militares. Con el gobierno interno estabilizado, Hammurabi comenzó una serie de conquistas que cambiarían por completo el mapa mesopotámico. Conquistó importantes ciudades sumerias, territorios que antes pertenecían al antiguo imperio acadio, regiones estratégicas dominadas por jefes locales. Entre sus principales victorias se destacaban Assur, Nínive, prácticamente todas las ciudades ubicadas a lo largo del Éufrates y del Tigris. Estas conquistas consolidaron la formación del imperio paleobabilónico, también conocido como el primer imperio babilónico. Hasta ese momento, ninguna ciudad-estado había logrado unificar la Mesopotamia de manera tan eficiente. Hammurabi centralizó el poder. Colocó gobernadores leales en cada región. Reorganizó el sistema de tributos. Garantizó estabilidad militar y económica. Babilonia pasó a ser vista como el centro político, el centro religioso y la capital del poder mesopotámico. Uno de los mayores legados de su reinado fue el famoso Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos y completos del mundo. El código definía delitos, regulaba castigos, organizaba relaciones comerciales, protegía propiedades y establecía normas sociales. Se basaba en el principio de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aunque estricto, ese principio buscaba establecer una justicia proporcional, evitando venganzas exageradas entre familias y tribus. Durante el reinado de Hammurabi, los babilonios también mejoraron sus armaduras, desarrollaron cascos ajustados, estandarizaron sus equipos y reorganizaron sus tropas. Estos avances hicieron que el ejército fuera más disciplinado y eficiente, contribuyendo directamente a las grandes conquistas del imperio. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, el imperio de Hammurabi no duró por mucho tiempo después de su muerte, ocurrida alrededor de 1750 a.C. Sin su liderazgo, varias ciudades se rebelaron. El imperio comenzó a fragmentarse. Pueblos enemigos, como los hititas y los elamitas, empezaron a invadir la región. Aún así, el impacto de Hammurabi sería recordado por milenios.